Hola, soy Cecilia Rodríguez, secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, y quiero extender una muy grande felicitación a Factor 4 por estos 6 años de trabajo, por estos 6 años de estar informando, por estos 6 años también de generar empleos y sobre todo de estar presentes aquí en Morelos. Muchas felicidades y que sean muchos más. Factor 4 Noticias. El acontecer diario lo encuentras en Factor 4 Noticias. Factor 4 Noticias, la evolución de la información. 4 de la tarde con 1 minuto, hoy martes 17 de enero del año 2023. Es un gusto estar con todos ustedes, una emisión más de este espacio informativo. Ya estamos totalmente en vivo a través de todas las plataformas de Factor 4 Noticias. Recuerda que nos puede encontrar en Facebook como Factor 4 Radio, Factor 4 Música y esta nueva fanpage FQ Noticias, la cual se integra a la familia. Por otra parte, también nos puede encontrar en Twitter, YouTube, Instagram y TikTok. Y bueno, la aplicación de Factor 4 que la puede descargar a través de la tienda de aplicaciones de Google. En Play Store nos encuentra como Factor 4, donde además de música a las 24 horas sin cortes comerciales, encuentra toda la barra de programación que tiene Factor 4 para usted. Empezamos con esta primera información de noticias internacionales. Internacionales. Esta es la información internacional en Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Y en esta primera información de noticias a nivel global, el país más poblado del mundo ahora lo es un poco menos. Así es, China cerró el año 2022 con 850,000 habitantes menos que el año pasado, según la Oficina Nacional de Estadística. Desde el año 61 el país no había experimentado un descenso poblacional. El país más poblado del mundo ahora lo es un poco menos. China cierra 2022 con 850,000 habitantes menos que el año pasado, según la Oficina Nacional de Estadística. Desde el año 61, el país no había experimentado un descenso poblacional. La fábrica del mundo ahora tiene un 0,5% menos de personas en edad de trabajar. Kang Yi, comisionado de la Oficina Nacional de Estadística, destaca que a finales de 2022 la población nacional era de 1,410 millones de personas, lo que supone un descenso de 850,000 personas respecto a finales de 2021. El número de nacimientos fue de 9,56 millones. Los nacimientos cayeron casi un 10% desde los 10,62 millones que registró el año anterior. Los ciudadanos consideran inevitable este descenso de la población, ya que los jóvenes optan cada vez por no tener hijos. La tasa de desempleo, el cuidado de los padres ancianos y el elevado coste de la vida en China son algunos de los problemas que influyen en su decisión de tener hijos. Las muertes, por el contrario, aumentaron en el país, ya que se registraron más de 270,000. Así esta información, por otra parte, Mujer, Vida y Libertad, el lema de las protestas antigubernamentales en Irán, iluminó la Torre Eiffel al final de una jornada de protesta con la presencia de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, para apoyar a los presos franceses en Irán en condiciones inhumanas. Mujer, vida y libertad. El lema de las protestas antigubernamentales en Irán iluminó la Torre Eiffel al final de una jornada de protesta con la presencia de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, para apoyar a los presos franceses en Irán en condiciones inhumanas. En Estrasburgo, al este de Francia, unas 12,000 personas marcharon hacia el Parlamento Europeo en apoyo de las protestas antigubernamentales que desde hace 4 meses se suceden en Irán. Protestas brutalmente reprimidas por el régimen teocrático. No puede haber impunidad. Su grito, mujer, vida, libertad, se ha oído en todos los rincones del planeta. Ustedes están en el lado correcto de la historia y harán historia, dijo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Las ejecuciones de manifestantes han enfriado el movimiento antigubernamental en Irán. Según diversas ONG, más de 500 personas han muerto en la represión de las protestas que estallaron el pasado septiembre tras la muerte de Mahsa Amini. Así esta información. Por otra parte, El Salvador ha decretado la alerta roja en 2 municipios del oeste del país
tras registrar 200 temblores desde la noche del domingo. Hasta el momento no se ha informado de víctimas mortales, pero decenas de salvadoreños se encuentran ahora sin hogar. El Salvador ha decretado la alerta roja en 2 municipios del oeste del país tras registrar 200 temblores desde la noche del domingo. Hasta el momento no se ha informado de víctimas mortales, pero decenas de salvadoreños se encuentran ahora sin hogar. Más de 100 viviendas quedaron totalmente destruidas o por precaución, miembros de Protección Civil han acordonado varias de ellas tras presentar importantes daños. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales salvadoreño declaró que continúa la actividad sísmica en la zona y añadió que estaba causada por fallas geológicas en la región y no relacionada con la actividad volcánica. Las autoridades no descartan que se produzcan nuevos seísmos de magnitud similar o superior a los observados hasta ahora. Además de los temblores, un seísmo de magnitud 5,1 de magnitud se registró este lunes en el municipio de San Lorenzo, en el departamento de Huachapán, al noreste de El Salvador. Guatemala, por su parte, ha sufrido más de 100 temblores desde el lunes y Nicaragua también registró un sismo de 4,4 el pasado sábado. Así esta información. Por otra parte, miles de peruanos partidarios del expresidente Castillo desafían al gobierno de Perú y avanzan hacia Lima desde diferentes puntos del país. Todo a pesar de que el sábado del Ejecutivo prorrogara por 30 días el estado de emergencia en zonas como la capital, una orden que suspende derechos como la libertad de circulación y reunión. Miles de peruanos partidarios del expresidente Castillo desafían al gobierno de Perú y avanzan hacia Lima desde diferentes puntos del país. Todo a pesar de que el sábado el Ejecutivo prorrogara por 30 días el estado de emergencia en zonas como la capital, una orden que suspende derechos como la libertad de circulación y reunión. Somos Cusco, somos el ombligo del mundo, somos la capital histórica del Perú y como tal tenemos que ir a la capital de la República para poner orden. La justicia es la que nos está haciendo ir, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, no sabemos cuál va a ser el actuar de la policía. Entre tanto, no dejan de producirse bloqueos de carreteras. Según el último parte policial, hay casi 90 puntos cortados por los manifestantes. Estos reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales para este año y la convocatoria a una asamblea constituyente. Tenemos el objetivo de que salga esta señora, que deje su mandato, porque hagan lo que hagan, nosotros vamos a derramar sangre por defender lo nuestro, por defender al Perú. Las protestas comenzaron después de la detención del expresidente Castillo, que fue acusado de rebelión, entre otros delitos, tras intentar el mes pasado disolver el Parlamento y gobernar por decreto. Desde entonces, medio centenar de personas han muerto en las protestas. La mesa directiva del Congreso de Perú presentó un proyecto que propone adelantar para el 15 de febrero próximo el inicio de la segunda legislatura que, entre otros temas, deberá votar por el posible adelanto de las elecciones en el país. El Congreso informó en Twitter que el planteamiento fue informado este lunes por el presidente del Congreso, José Williams, y comprende un proyecto de resolución legislativa que propone adelantar para el 15 de febrero la fecha de inicio de la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2022-2023. Esta propuesta ha cobrado fuerza en los últimos días entre diversos sectores políticos y sociales del país, con el objetivo de atender una de las exigencias de las protestas antigubernamentales. El Pleno del Congreso aprobó el pasado 20 de diciembre, en una primera votación, un proyecto de adelanto de elecciones generales para abril de 2024, con el objetivo de que el mandato de las actuales autoridades del Ejecutivo y el Legislativo concluya a fines de julio de ese año y no en el mismo mes de 2026. El proyecto recibió 93 votos a favor y por tratarse de una reforma constitucional aún debe ser frenado en una segunda legislatura ordinaria para que pueda ser promulgado por Boluarte. La norma modifica la duración constitucional del mandato de la presidenta. Los 130 congresistas y los representantes al Parlamento andino, mediante una disposición transitoria que indica que la jefa de Estado concluye su mandato el 28 de julio de 2024 y los legisladores 2 días antes, el 26 de julio.
Esa primera decisión del Congreso se dio después de que el Pleno aceptara considerar un primer proyecto de adelanto de elecciones para diciembre de 2023, después de una votación que rechazó esa iniciativa planteada por el Ejecutivo. La actual legislatura, que debió concluir durante la quincena de diciembre, fue ampliada por el Pleno hasta fines de este mes, mientras que la segunda legislatura del periodo ordinario 2022-2023 debería comenzar el 1 de marzo próximo. Cuando planteó el adelanto de elecciones, Boluarte señaló que dirige un gobierno de transición y que interpretaba de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía en referencia a las protestas y manifestaciones desatadas en el país. Así esta información. Por otra parte, se llamaba Omar Kamour y tenía 14 años. Su madre llevó su féretro en procesión. Murió de un tiro en la cabeza disparado por las fuerzas israelíes en el campo de refugiados de Daishé, a las afueras de Belén, en Cisjordania ocupada. Se llamaba Omar Kamour y tenía 14 años. Su madre llevaba su féretro en procesión. Murió de un tiro en la cabeza disparado por las fuerzas israelíes en el campo de refugiados de Daishé, a las afueras de Belén, en Cisjordania ocupada. Se trata del segundo niño muerto en Daishé durante la incursión militar israelí en lo que va del mes. El ejército israelí justifica que abrió fuego después de que los sospechosos lanzaran piedras, artefactos explosivos y cócteles molotov contra los soldados. Tras una serie de atentados mortales contra israelíes la pasada primavera, las fuerzas israelíes lanzaron incursiones casi diarias en Cisjordania, en las que han muerto decenas de personas. En lo que va de año, ya han fallecido al menos 14 palestinos y 22 fue en el año más mortífero en Cisjordania desde que se iniciaron los registros de Naciones Unidas hace 18 años. Al menos 200 palestinos y 26 israelíes murieron en Israel y los territorios ocupados el año pasado. Así esta información de noticias internacionales, pero mucha más información en nuestro país. Nacionales. Esta es la información nacional en Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Vienen noticias de nuestro país. Lo que comenzó como una celebración de cumpleaños terminó en tragedia cuando esta mujer en estado de ebriedad y quien conducía un vehículo provocó una volcadura en la que murió la amiga que la acompañaba, además de que dejó a una persona lesionada. Bueno, ella también resultó herida. Lo que comenzó como una celebración de cumpleaños terminó en tragedia cuando una mujer en estado de ebriedad y quien conducía un vehículo provocó una volcadura en la que murió la amiga que la acompañaba, además de que dejó un lesionado más y que ella misma también resultó herida. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana sobre el periférico Calixto Ayala, en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, cuando una mujer identificada como Michelle N. conducía una camioneta en estado etílico mientras transmitía en vivo por sus redes. En las imágenes que pronto comenzaron a circular en redes sociales, se observa cómo la mujer conduce mientras canta y sonríe a la cámara. En el asiento del copiloto se alcanza a percibir que va acompañada de otra mujer. Todo ocurre mientras siguen transmitiendo en vivo. Sin embargo, la joven no se percató de su entorno y arrolló a una mujer de 47 años, momento que quedó grabado. No obstante, Michelle huyó de la escena y continuó conduciendo y transmitiendo, cuando un acompañante le dice que deje el celular ya que habían atropellado a alguien. Es entonces cuando la imagen se distorsiona, ya que el auto volcó en ese momento tras impactarse contra un árbol, lo que provocó la muerte de su amiga al instante. De acuerdo con autoridades de tránsito y vialidad de Matamoros, el accidente ocurrió la madrugada del sábado 14 de enero, cuando las mujeres circulaban a bordo de una camioneta color blanco a alta velocidad. Al lugar de los hechos acudieron unidades de primeros auxilios, quienes ya no pudieron hacer nada por rescatar a la jovencita, quien se encontraba sin signos vitales. En tanto, la conductora identificada como Michelle N. fue trasladada de emergencia a un hospital, ya que presentaba lesiones considerables luego de la volcadura. Trascendió que en el auto viajaba una tercera joven, quien huyó del lugar. Antes de la volcadura, la joven arrolló a una mujer de 47 años, quien se encuentra delicada de salud en un hospital local.
Así esta información, este video que circula en redes sociales. Por otra parte, fue detenido David N., taxista denunciado por acoso. El día de ayer le presentamos este video, también por tocamiento no consensuado por parte de una joven que realizaba un viaje en la unidad en el estado de Nuevo León. Fue detenido David N., taxista denunciado por acoso y un tocamiento no consensuado por parte de una joven que realizaba un viaje en la unidad en el estado de Nuevo León. La Fiscalía General de Justicia de la entidad informó que el taxista David N. contaba con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad. El 11 de enero, Nayeli Almaguer denunció a través de su cuenta de Twitter el acoso y un tocamiento no consentido que sufrió por parte de un taxista que trató de abrazarla durante un viaje que realizó en el estado de Nuevo León a las 7:30 horas del miércoles 11 de enero para ir a su trabajo. Explicó que sintió miedo, desesperación, asco e impotencia por la manera en que ofreció el servicio y aseguró que en su vida se vuelve a subir un taxi, ya que el conductor, al parar la unidad, le abrió la puerta delantera, le quitó la mochila y la puso atrás. Las imágenes muestran al taxista preguntar a la joven dónde quiere que la baje, a lo que ella, asustada y nerviosa, responde que ya va un poco tarde. No, si llegas, mija, ahorita voy por Plutarco, si vas a llegar, tranquila, si me voy por la Reynosa, hay mucho tráfico, se escucha decir al taxista en la grabación. Mientras sucedía esta conversación, con su teléfono celular, Nayeli venía grabando el tocamiento no consentido, el cual ocurrió cuando el conductor trató de abrazarla para tranquilizarla tras haber tomado una ruta distinta que no fue la convenida por la joven tras abordar la unidad. Así esta información. Por otra parte, en Celaya, Guanajuato, un saldo de por lo menos 10 detenidos y 15 elementos de la Policía Municipal heridos, entre los que se encuentra el director de esta corporación. En Celaya, Guanajuato, un saldo de por lo menos 10 detenidos y 15 elementos de la Policía Municipal heridos, entre los que se encuentra el director de la corporación, Luis Enrique Chaboya Mosqueda, dejó un enfrentamiento que se suscitó entre personal del grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y habitantes de la comunidad de Rincón de Tamayo. Los hechos se derivaron de la negativa que muestran residentes de esta comunidad al ingreso de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Jumapa, como administrador en el sitio. Esto al momento en el que el personal de la misma dependencia se presentó en las oficinas del Comité del Agua para supervisar el lugar, hecho que generó molestias entre la ciudadanía que radica en el sitio. Trascendió que en pocos minutos se congregó una turba enardecida de personas en esta zona, quienes intentaron evitar que el personal de la Jumapa iniciara sus actividades, lo que originó una llamada de ayuda y posteriormente la llegada del grupo de granaderos, con quienes los manifestantes protagonizaron un enfrentamiento armados con piedras, tabiques y cuanto objeto encontraron a su paso en dicha comunidad de Celaya, Guanajuato. Tras el enfrentamiento y luego de que elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena acudieran al sitio como apoyo, se informó sobre la detención de 10 personas, así como un saldo de por lo menos 15 policías heridos, entre los que se encuentra el director de la corporación. Hasta este momento, decenas de elementos municipales, estatales y federales mantienen un operativo en la comunidad con el fin de prevenir nuevos brotes de violencia. Así esta información. Por otra parte, hasta el momento ya suman 11 de los reos recapturados del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez. Así es como informó Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, durante esta conferencia de prensa, la mañanera del día de hoy. Hasta el momento, suman 11 los reos recapturados del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, informó Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes 17 de enero. De los 30 presos que se escaparon del centro penitenciario el pasado 1 de enero durante un motín, 7 de ellos han sido capturados con vida, mientras que 4 fallecieron durante los operativos de detención. Las autoridades siguen buscando a 19
prisioneros restantes. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional reveló ante los medios de comunicación la identidad de los 11 reos recapturados, además de un retrato. A continuación, el nombre de los presos que ya han sido detenidos: Ernesto Alfredo N., alias Neto, Iván Daniel N., Levis Alonso N. y Carlos N. Del listado de prófugos fallecidos destaca el nombre de Ernesto Alfredo Piñón, el Neto, líder del grupo criminal de los Mexicles, quien falleció durante un operativo policial realizado el pasado 5 de enero en Ciudad Juárez. Además de los 11 reos recapturados del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, durante los operativos policiales se logró la detención de 9 cómplices que ayudaron en la fuga ocurrida el pasado 1 de enero: Josuán David N., alias el 50, y Oloquillo; Aracelia N., alias la Chiquis; José Antonio N., Manuel N., Jesús Alberto N., Alejandro N., Jorge Alan N. y Manuel N., además de Kevin Yair N. En días pasados, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua difundió que ofrece una recompensa de 300,000 pesos hasta 5 millones de pesos a las personas con información que ayude a la captura de los reos prófugos del Cerezo número 3. Junto al comunicado, se agregó la fotografía y el nombre de los 30 reos que lograron escapar del Cerezo número 3 durante el motín del pasado 1 de enero. Así, esta información desde Ciudad Juárez. Nos vamos hasta Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, donde un muerto y un lesionado luego de este enfrentamiento en un tianguis. Los hechos se registraron al filo de las 10:15 de la mañana, cuando un grupo de comerciantes empezaban a colocarse, llegó otro grupo antagónico y empezaron a agredirse. Una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada al registrarse una balacera por la disputa del control de un tianguis que se instala todos los lunes en la calle Temoaya, en la colonia Centro Urbano del municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lo que provocó momentos de terror entre los comerciantes y vecinos de la zona conocida como Bancos. Los hechos se registraron al filo de las 10:15 de la mañana, cuando un grupo de comerciantes empezaban a colocarse y llegó otro grupo antagónico y empezaron a agredirse. El incidente revocó momentos de terror entre clientes y comerciantes del mercado sobre ruedas, por lo que trataron de protegerse en los locales establecidos, que bajaron las cortinas ante los impactos de bala que escuchaban. Hubo momentos de caos e inicialmente se reportaron 2 personas lesionadas que fueron llevadas al hospital de Lomas Verdes, donde una de ellas perdió la vida. Asimismo, fueron aseguradas 8 personas que participaron en la trifulca y decomisadas armas blancas. Por los hechos, el tianguis ya no se instaló. Ante los hechos, el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli hizo un llamado a las organizaciones de comerciantes involucradas a generar mesas de trabajo y diálogo con la finalidad de mediar el conflicto entre ellas y velar por la seguridad de los habitantes del municipio. Aquí, quédense aquí. ¿Cómo lo vas a investir? No. Déjalos que se vayan. Ahorita, deja que se muevan, nosotros nos vamos. No nos van a hacer nada. Tranquilo. Ajá, ve. Que no haya gente. Ajá. Ya se fueron. Ajá. Son unos fuertes, esos no son balazos. Tranquilo. Así, estos hechos en este tianguis de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Y hasta aquí la información de noticias nacionales, pero mucha más información en el Estado de Morelos. Estatales. Esta es la información estatal en Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Y bien, empezamos con esta información en el Estado de Morelos, donde una menor de edad fue herida de 3 balazos en la colonia El Capulín, municipio de Emiliano Zapata. La afectada estaba en la calle del Panteón cuando llegaron los culpables y le dispararon. La agraviada cayó tendida de los impactos de bala que recibió en el brazo derecho, rodilla izquierda y glúteo derecho. Esta persona fue trasladada a un hospital donde su estado de salud es delicado. Así, estos hechos que se vivieron el día de ayer por la tarde noche
en el municipio de Emiliano Zapata. Por otra parte, Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, refirió que los delitos que más afecta a este sector son el robo de maquinaria y cobro de piso. Sin embargo, este fenómeno se ha ido dando por zonas y Morelos es uno de los estados más afectados. Distintos afiliados nuestros, distintas empresas, sobre todo en algunos lugares de la República, que es más crítica ahorita la situación. ¿Cuál? Afecta. Bueno, pues hay estados que todos sabemos que están atravesando momentos difíciles. Hay unas zonas, no estados, sino zonas. Por ejemplo, hay una zona de Guanajuato, Celaya, en esa parte donde está difícil la situación. Hay otras zonas de Michoacán, por ejemplo. Y no puedo dar ahorita datos particulares, pero es en general lo que puede afectar al crecimiento, desarrollo de la industria de la construcción. Así esta información. Por otra parte, Griselda Hurtado, presidente de la Canirac en Morelos, detalló que la ley que prohíbe fumar en espacios públicos afecta directamente al sector restaurantero, recalcando que no se tomó en cuenta al sector empresarial para poder llevar a cabo un reglamento sin que afectara la afluencia en lugares concurridos. Esa ley no se ha afectado desde que se inició la primera ley que hicieron la prohibición de venta de cigarro, de fumar en los establecimientos. Sin embargo, varios empresarios transitaron, invirtieron para poder tener espacios adecuados como en su momento la ley lo indicaba. Ahora lo que nosotros estamos en contra es en la manera en cómo se hizo el nuevo reglamento, porque el reglamento es más duro que la propia ley. Es muy bizarro, es muy complejo el reglamento que ni los mismos legisladores saben por qué hicieron ese tipo de reglamento. Ese es nuestro argumento, nuestro pleito con los legisladores y sobre todo de que no nos tomaron en cuenta a las cámaras empresariales para llegar a un acuerdo y una alternativa para ambas partes, ¿no? Sí, decir que nosotros como empresarios siempre vamos a estar a favor en todo lo que tenga que ver. Por otra parte, el expresidente de la Barra de Abogados en Morelos, Miguel Ángel Alrocete, exhortó a los legisladores a realizar una evaluación de todo el personal de la Fiscalía del Estado de Morelos a fin de conocer los procedimientos que han seguido los peritos para llevar a cabo investigaciones en diversos casos y en caso de alguna anomalía actuar conforme a la ley. A todos los servicios periciales en el Estado de Morelos y se evalúe si el trabajo que se está desempeñando es adecuado o en su momento se tiene que rectificar. Creo que es momento para que los morelenses tengamos esa impartición de justicia, esa procuración de justicia eficaz y eficiente. Urgimos al fiscal a hacer una evaluación al interior de la Fiscalía. Urgimos al Congreso del Estado a hacer una evaluación al fiscal general del Estado y, por supuesto, que dejen al lado sus intereses partidistas e individuales y se pongan a trabajar en beneficio de los morelenses. Así esta información de noticias del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron informadas el día de hoy. Nosotros tenemos una cita el día de mañana aquí en Factor 4 Noticias, la evolución de la información. Por lo pronto, que pase. Buena tarde. Ese análisis tan especial que usted necesita, nosotros lo realizamos. Contamos con PCR COVID-19, antígeno COVID-19, exámenes de rutina como biometría hemática, química sanguínea, pruebas especiales como perfiles hormonales, análisis de biopsias, tamiz neonatales, ultrasonidos, rayos X y mucho más. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos.
Mándanos un WhatsApp al 777-222-8726. Trabajamos con responsabilidad, calidad y seriedad. Interlab, tu laboratorio de confianza. Factor 4 Noticias. La evolución de la información.